buenos días, compañeros. Bien, para mí es un gusto, un placer, ¿no?, participar de este evento, porque en realidad mi vida, ¿no?, política desde muy joven, desde mis 15 años, yo he participado en este tipo de procesos, ¿no? Desde que estaba en el colegio he militado en movimientos que reivindicaban lo que se conocían como los movimientos indianistas cataristas, ¿no? Cuando llegué a la universidad, seguí participando en eso, fui miembro de dirigencias estudiantiles, aunque esa vez éramos muy pocos, estoy hablando del 85, 90, que es más o menos 84, 90, que son los años que estaba yo en la universidad, ¿no? Como dijo Helen, yo he estudiado economía, pero también he estudiado sociología, aunque no lo he terminado. Es una asignatura pendiente que tengo, llevo algunas materias, pero ya por el tema del trabajo ya un poco me he desligado, ¿no? Pero cuando me habló, porque yo también me incorporé al Foro de Autonomías, pues cuando me habló de este tipo de eventos, ¿no?, yo dije, qué interesante, porque el tema de las autonomías indígenas, en este caso específicamente, son un tema bien actual, ¿no es cierto?, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. ¿Sí? Muchos países viven este proceso, y obviamente a mí me interesa, ¿no? He hecho algún estudio, justamente mi tesis de maestría habla sobre el tema de la contradicción entre organizaciones campesinas y originarias, ¿no?, que he hecho para la provincia de Ingavi, ¿no? Entonces me he empezado a ligar este tema, y como dijo Helen, ¿no?, yo tengo una militancia catarista desde esa época hasta hoy día, sigo siendo ahí, aunque mi partido ya, según la Corte Electoral, ya ha desaparecido. Yo fui diputado también por ese partido. Entonces, nunca he estado, digamos, alejado de sus luchas. Lo que voy a tratar de hacer en este tema, que es el tema de las organizaciones originarias y la organización sindical en el área rural andina, y voy a tratar de vincular a un tema que a ustedes les interesa, que es el tema de las cartas orgánicas de la autonomía, ¿no es cierto? Y voy a tratar de vincular eso. Bueno, los voy a dividir en tres más o menos mi exposición. Voy a hacer una visión histórica, ¿no?, una primera parte. Luego voy a ver algunos temas más tal vez de tipo conceptual, ¿no?, que es lo indio, lo indígena, lo aymara, lo originario, etcétera, para un poquito ver eso, porque eso tiene que ver con este tema. Finalmente, ya ligarlo esto al tema de las cartas o estatutos de las organizaciones de los municipios indígenas. Bueno, eso voy a decir. Y van a ver que tiene coherencia, que tiene que ver, y obviamente voy a matizar. Voy a tratarme de detener hasta el 2006, tal vez, o hasta el 2007, porque en la última época, digamos, ya no he estado muy ligado a este tipo de organizaciones por mi trabajo, básicamente en la docencia. Eso me ha absorbido totalmente. Por los años 90, 80, yo he sido asesor de la Federación de Campesinos de La Paz, de Omasuyos, de Los Andes, de Mambo Cápac, de Loaiza, de Inquisibi. Sé que he tenido bastante, digamos, participación en esos temas. Bueno, bien, empezaré con esto entonces. Bien, cuando hablamos de las organizaciones originarias campesinas, obviamente el antecedente más importante históricamente hablando es, tenemos que partir de una época que es antes de la conquista. Ustedes saben que la conquista, ¿no es cierto?, se produce a partir del descubrimiento, entre comillas, de América en 1492, ¿no? La historia dice que los españoles llegan a lo que es hoy día Bolivia en 1532 más o menos, ¿no es cierto? Entonces, pero este hecho, que muchos autores lo llaman el hecho colonial, va a marcar, ¿no es cierto?, un antes y un después en la comprensión que llega hasta hoy día, este tema, ¿no? Y el hecho es el siguiente, fíjense. Antes, ¿no es cierto?, del descubrimiento, entre comillas, de América y toda esta parte del continente, las sociedades tenían un desarrollo más autónomo, ¿no es cierto?, tenían sus propias organizaciones. En el norte estaban los aztecas, los mayas, y básicamente en el sur los incas, y obviamente en esta parte que vimos ahora los señoríos aymaras, como se llama, ¿no?, la parte occidental. Y otra cosa, me voy a centrar básicamente en la parte occidental, no me voy a entrar mucho en el tema de las tierras bajas, pues hablo de algunos temas específicos. Entonces lo que ocurre es que, ¿no es cierto?, el desarrollo que se estaba dando en estos
en esta parte del continente, lo que conocemos hoy día como las tierras altas en el caso boliviano, es interrumpido, ¿no es cierto?, por esta conquista. ¿Cómo se produjo la conquista? Eso es un gran debate, ¿no? Hay hermosos textos sobre eso, ¿no es cierto? Hay un texto de Dominic Temple, no sé si algunos leyeron, que es la dialéctica del don, que explica por qué se produjo, por qué 300 o 400 conquistadores dominaron a millones de personas, ¿no es cierto? Ese es un tema bien interesante, no voy a entrar en ese tema. Entonces, pero el hecho es que, ¿no es cierto?, a partir de la conquista, se aparece como resultado un pueblo o unos conquistadores, en este caso España, que domina toda una región, ¿sí? Unos que son dominados, ¿cierto?, los que han perdido, y otros que han vencido, que son los dominantes, ¿sí? Entonces, a partir de ese hecho, ¿no es cierto?, los valores que tienen los pueblos que habitaban esta zona, obviamente son menoscabados, ¿no es cierto?, el idioma, las costumbres, las tradiciones, las religiones, etcétera, entran en una categoría inferior en relación a la cultura oficial que va a ser la española, ¿no? Pues, por ejemplo, la religión que tenía, la cosmovisión que tenían aquí en los Andes, ¿no es cierto?, es considerada de segundo orden. La religión oficial es la católica, ¿no es cierto? Hay textos que cuentan que la mayoría de las iglesias, de las primeras iglesias que se han hecho en La Paz, se han construido sobre lugares sagrados, ¿no? Los indígenas aquí tenían lugares sagrados donde hacían, ¿no es cierto?, sus ofrendas, etcétera. ¿Cuáles? San Francisco se cuenta que es una de ellas. Se ha construido sobre, o San Pedro, ¿no es cierto?, que se ha construido. Entonces, obviamente, ahí, ¿no es cierto?, hay una visión, como dicen muchos sociólogos, historiadores. La historia se ha ido escrita desde el punto de vista de los vencedores. Bien, pero ¿qué importancia tiene, digamos, eso con proyección hasta hoy día? El hecho, ese hecho colonial que llaman algunos, ¿sí?, ha marcado, ¿no es cierto?, la situación de que los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, han sido, no sé si decirlo así, juzgados, humillados, y obviamente han pasado a jugar un papel básicamente, digamos, de estar al servicio, ¿no es cierto?, de esos, ¿no?, grupos dominantes que lograron, digamos, afianzarse en la época colonial. Entonces, lo indio nace en ese momento, ¿no es cierto? Casi la mayoría afirma, ¿no es cierto?, que lo indio es un accidente, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice que habría sido que Colón habría pensado que ha llegado a las Indias? Conocen esa historia, por tanto los habitantes de aquí serían indios, ¿no es cierto?, indios, en ese sentido. Bien, entonces, todos los valores que acompañan a estos pueblos indios, ¿no es cierto?, conocidos así, toda la época colonial, ¿no es cierto?, van a tomar un segundo lugar, ¿sí?, totalmente. Bien. No voy a hablar de las instituciones de la colonia como cuáles, la mita, la encomienda, etcétera, ¿no es cierto?, donde estos pueblos indígenas son explotados o juzgados, etcétera. Bien, pero tal vez dos hechos que habría que destacar de toda esta época que nos pueden ayudar a entender un poco y recuperar algo de esto, ¿no es cierto?, en el tema que nos preocupa, que son autonomías indígenas, básicamente. Es un hecho, fíjense. Uno es el que la conquista estableció, ¿no es cierto?, formas de explotación o saqueo, como llaman, de algunos sectores, ejemplo, mina, básicamente, una economía de enclave, se llaman los economistas. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que les interesaba era obtener esos recursos naturales, minas, ¿no?, es plata, básicamente, en esa época, y obviamente esa forma de economía extraía, saqueaba los recursos y no dejaba nada alrededor de los pueblos, en el lugar de origen. O sea, no había un efecto multiplicador, no había desarrollo en el sentido pleno de la palabra, en el sentido de que los pueblos que vivían alrededor de las minas mejoraban sus condiciones de vida. No había tal, ¿no es cierto?, sino simplemente eso, digamos, se extraían los recursos, se acababa la mina, se retiraban, ¿no es cierto?, los mineros, y esa comunidad quedaba pobre, tal como había empezado anteriormente, o esos pueblos. Van a ver que eso se repite también en la República y se repite también hoy día, por eso es que rescato ese tema, ¿no? Y el otro es el dominio político. Una de las cosas bien interesantes que ocurre, que les hablaba, es que el poder político en la colonia, y desde la conquista hasta la colonia, ha utilizado una táctica que ha sido bien frecuente, el dividir a los pueblos indígenas.
¿sí? Entonces, la división que hacen de los pueblos indígenas, porque ¿cómo es posible que pocos españoles hayan conquistado América? Pues lo que hacen es dividir a las comunidades, a los pueblos indígenas, a los señoríos, y van haciendo alianzas con grupos que obviamente en las comunidades andines existían divisiones y van aliándose con grupos y obviamente se enfrentan a los otros. Entonces, la división, la forma de aprovechar esta táctica, digamos, también ha sido una cosa bien interesante. Bien, ahora, fíjense que en la colonia, ¿no? Y en parte en la República, el otro tema bien importante es el tema que hoy día, digamos, ya está un poco, incluso existe una ley contra el racismo, el color de la piel, ¿sí? La raza, como se decía, que fue un elemento bien importante en el desenvolvimiento de las personas. Hasta los años 60, 65 creo que eso, 67, los certificados de nacimiento tenían una cápita que decía raza, ¿sí? Ustedes ya no vieron eso, ¿no? Decía raza indígena, raza blanca, raza, no sé, se dan cuenta, 10, ¿no es cierto? Yo tengo un certificado todavía que tiene eso, lo tengo bien guardado. En el caso mío me habían puesto raza mestiza. Fíjense, ¿no? Vamos a hablar sobre lo mestizo luego, pero existía eso. ¿Qué significaba? Que existía pues era algo importante ser identificado como tal, ¿no es cierto? Era importante eso. Bien, eso digamos llegó a la República. Bien, la colonia fue un periodo de juzgamiento, servidumbre, etcétera, hacia los pueblos indígenas, ¿no? Pero en 1825, fíjense, con la creación de la República, ¿no? Eso no cambió mucho para los pueblos indígenas, ¿no? Roberto Choque tiene algunos textos escritos sobre esto, y fíjense que en algunos casos incluso fue peor para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los españoles no se metieron en algunas regiones donde no tenían interés. ¿Qué les interesaba a los españoles? Agarrar las minas y los pueblos circundantes que pueden ser proveedores, ¿no es cierto?, de alimentos, etcétera, para las minas. Eso es lo que les interesaba, en realidad. Y obviamente empezaron las haciendas, etcétera. Pero en la República, ¿no es cierto?, esa clase dominante, los criollos, de los que son los que relevan a los españoles, ¿no es cierto?, sí se interesan por eso y empiezan, ¿no es cierto?, recuerdan ustedes la ley de exvinculación, ¿no es cierto?, de Frías era, ¿no?, y luego Melgarejo, ¿no es cierto?, donde las élites urbanas entran a las comunidades, ¿no es cierto?, y ocupan las comunidades, ¿sí?, los famosos remates, ¿no?, de piezas, ¿sí? Entonces, obviamente, en muchos casos la República, tal vez, sobre todo en los primeros años, fue peor para los indígenas, ¿no? Ahora bien, en el caso de la República, ¿no es cierto?, el indígena, ¿no es cierto?, empieza, y eso empezó también en la colonia, empieza, fíjense, a tener una serie de tácticas de oposición hacia lo español, hacia lo dominante, y aparecen, por ejemplo, los curacas, aparecen los caciques, ¿no es cierto?, que tratan de vincularse con estos grupos dominantes. Bien, eso es, digamos, la historia larga, ¿no? Ahora, fíjense, la República llega en 1874, la exvinculación, la ley de exvinculación que despoja muchas tierras, sobre todo del occidente de sus tierras. 1899, recuerden, es la Guerra Federal, cuando se traslada a la capital de Sucre a La Paz, ¿estamos de acuerdo? 1899. Pero en esa misma época se da un gran movimiento ya indígena, de pueblos, que empiezan a reivindicar y tratar de levantar sus valores, pero sobre todo recuperar sus tierras. El gran abanderado de todo este movimiento, que empieza en 1870 y tantos, 80, 90, fue Pablo Zárate Vilca. ¿Sí? Han leído tal vez algunos su texto, donde lo que hace él, ¿qué es su trabajo? Va comunidad por comunidad, va organizando y dice, porque había mucha gente inconforme, ¿no es cierto?, inconforme con todas sus ocupaciones de tierras, y él va a centralizar, ¿no es cierto?, todos estos pedidos y va a lograr, ¿no es cierto?, agrupar a las comunidades indígenas, y justamente en el traslado, en la Guerra Federal del traslado de la capital de Sucre a La Paz, va a jugar un rol preponderante, ¿sí? Los que estudian en la universidad han debido ver un textito clásico de Ramiro Condaco que se llama Zárate el Temible Vilca, donde más o menos cuenta cómo ha sido toda esa historia, ¿no? Bien, ¿qué es lo interesante de Zárate Vilca, ¿no es cierto? Es que vuelve a recuperar esto
que hasta hoy día van a ver, llega a lo que van a ser las autonomías indígenas. Bien, estos movimientos son aplastados, ¿no es cierto? Cuando se impone el liberalismo, cuando ocupan el espacio, ocupan el gobierno, y obviamente se dice que había un pacto entre Pando y los indígenas encabezados por Zaratepilca para devolverle las tierras ocupadas. Pero una vez que sube Pando, ¿no es cierto?, Zaratepilca se olvidan de sus propuestas y Zaratepilca muere, ¿no es cierto?, y todo queda en nada, ¿sí? Entonces, ese es un primer hito, ¿no es cierto? Luego, se sigue pasando ahí algunas masacres. Fíjense, la gente sigue moviéndose, las famosas masacres, la gente sigue protestando por recuperar sus tierras. La masacre de Jesús de Machaca es una de las. Luego, la masacre de Huaycho, lo que es Puerto Acosta, hoy día, ¿no es cierto? Esos son hitos. Bien, entonces, llegamos, ¿no es cierto?, a la guerra del Chaco. ¿No? Estoy haciendo un recuento rápido, ¿no? Fíjense, cuando los indígenas llegan a la guerra del Chaco, ¿no?, llegamos, tendría que decir, porque yo no me considero, no sé si indígena, pero sí ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que ocurre es lo siguiente. La guerra del Chaco va a ser un quiebre, todo el desarrollo de la historia, porque eso va a desencadenar en la revolución del 52. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de Salamanca, antes de la guerra del Chaco, tiene problemas económicos, producto de la crisis de 1929, que hubo una gran crisis mundial. Obviamente los precios del estaño bajan, ¿no? Entonces Salamanca no tiene recursos para afrontar esos problemas, y normalmente los gobiernos, cuando a veces tienen problemas, distraen la atención con fenómenos externos. Un típico ejemplo ha sido el mar, ¿no? No hay problemas en el país político, los gobiernos quieren que se el mar, que si no vamos a pedir el mar, la gente dice, se distrae. En ese caso, con Salamanca fue el Chaco, ¿no? El Chaco. Vamos a recuperar el Chaco, hay que pisar fuerte en el Chaco. Entonces resulta que, ¿no?, en el Chaco, ¿no es cierto?, se pensaba que era muy fácil conquistar esos territorios. ¿Por qué? Porque Paraguay estaba saliendo de una guerra, la famosa guerra de la Triple Alianza, que había peleado contra Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no es cierto? Y el país como tal, Paraguay, estaba totalmente, digamos, mal, ¿no?, diezmado. Se pensaba que se podía derrotarlos fácilmente. En 60 días llegamos a Asunción, decían, ¿no?, los militares, ¿no? Pero fíjense, esa fue una guerra que perdimos territorio, pero ahí lo interesante, ¿cuál fue el fenómeno social? Que tiene que ver un poco como antecedente en esto. En una primera etapa fueron, ¿no es cierto?, la gente de la ciudad las que fueron a la guerra, ¿no es cierto?, cadetes, ¿no?, gente así. Y obviamente, pero eso se acaba. Segunda etapa, tienen que entrar los indígenas a la guerra, porque eso es una masa. Entonces, ¿cómo se hacía el reclutamiento, no? Nuestros abuelos nos contaban, iban los camiones militares por los pueblos, formaban y llamaban a todos los jóvenes, digamos, entre los 18 y 25 años. Todos así, no sabían dónde estaban yendo. Ni sabían que era Paraguay, ni sabían que era Bolivia, o sea, total, estaban desligados del Estado. Venían aquí, los entrenaban 2 meses, 3 meses, ya estaban preparados y los llevaban al Chaco. Hay abuelos que contaban que no, allí habían aprendido qué es Bolivia, qué es la patria, o sea, en el cuartel, ¿no es cierto?, en ese entrenamiento. Pero además había un problema grave, ¿no? El problema grave era que los oficiales, los que le entrenaban, pues no hablaban normalmente el idioma original, no era quechua, esto guaraní. Entonces tenía que haber un intérprete en muchos casos. ¿Se dan cuenta? Entonces allí los militares, cuando llegan al Chaco, se dan cuenta, fíjense, qué país estaban viviendo. ¿Por qué? Porque los soldados eran indígenas o indios, como se podría decir, y obviamente no había, se podía considerar parte de otra realidad. ¿Sí? Hay un choque. Ahí surgen Puch, Villazón, se dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es el ejército? ¿No es cierto? Y empiezan a cuestionarse y empieza esa corriente, ¿no?, socialista, con todo, Puch, Villazón, etc., ¿no? Y eso, fundan Zadepa, y todo ese proceso va a acabar en la Revolución del 52, ¿no? La Revolución del 52. Bien, la Revolución del 52, ¿no es cierto?, llevada adelante por el MNR, es uno de los hechos importantes también, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, ahí, dentro del tema que nos interesa, hubo cambios en la educación, si se acuerdan, la reforma educativa,
aunque era castellanizante, o lo que quieran. Después la reforma agraria, que tuvo el gran mérito de abolir, digamos, el pongueaje, ¿no es cierto? El pongueaje, el latifundio. En el tema minero económico básico era la nacionalización, ¿sí? Hay otro, el voto universal tal vez es el otro tema. Pero aquí, fíjense, hay un tema que es interesante. Con la revolución del 52, en América Latina se vivía una época de las revoluciones nacionales, ¿no? México con el PRI, Perú estaba en APRA, aunque no llegó al gobierno, ¿no es cierto?, pero tenía planteamientos. ¿Cuál era el tema? El tema era cómo nos identificamos, ¿no es cierto?, como hoy día están haciendo en el censo, mestizos, indígenas. Ese debate se planteó también en sus años. Entonces, ¿cuál era la idea dominante? Era definirnos como mestizos, ¿no? Y el que llevó la batuta esos años fue el Instituto Indigenista Interamericano, que tenía su sede en México. ¿De qué trata este instituto? Trataba de todos los temas que afectaban a los indígenas. Se daban las líneas maestras a los países como Bolivia, Ecuador, Perú, cómo encarar el tema indígena. Entonces, ahí, fíjense, en esos años, los 50, 60, ¿no es cierto?, empieza a aparecer con fuerte preeminencia el tema de lo indígena. ¿No? Cuenta? Porque hasta ahí eran indios, hasta la revolución del 52. Pero hay otro tema también que aparece en esa época con el MNR, el término campesino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el MNR dice, no, nosotros aquí todos somos iguales, no les vamos a llamar indios, estos son campesinos, ¿sí? Campesinos. Entonces, ahora, fíjense, ustedes, muchos aquí que son estudiantes de sociología, estudiantes universitarios y otros tal vez, bueno, ustedes saben que el campesino es una categoría económica, ¿estamos de acuerdo? Campesino. El campesino es aquel ciudadano, individuo que se dedica a labores agrícolas o pecuarias, ganadería, pero en el campo. Ese es el campesino. El campesino, fíjense, puede ser aymara, puede ser quechua, pero también puede ser menonita, puede ser extranjero. Se da cuenta, el campesino no necesariamente es indígena. Entonces, el MNS en su proyecto trata de sustituir el término campesino al de indio, ¿no? Al de indio. Segundo paso. Bien. Ahora, el Instituto Indigenista trata de introducir un nuevo concepto, lo indígena, ¿no? Lo indígena. Bien, tres conceptos, ¿no es cierto?, que son distintos. Ahora, lo indígena, ¿cierto? Creo que tengo aquí algo, no me acuerdo si he copiado. No copié. El Instituto Indigenista es el primero que empieza a hablar de indígenas. Por eso, muchos autores dicen que el término indígena ha sido impuesto por las organizaciones que tratan de cooptar lo indígena. Es decir, hay dos formas de incorporarse, ¿no? Eso también se va a ver en las cartas, el tema de las cartas. O, fíjense, planteamos como pueblos indígenas nuestra propia perspectiva, ¿no es cierto?, de liberación, de recuperación de valores culturales como pueblos indígenas, o nos incorporamos al Estado, ¿se dan cuenta?, como una parte del Estado. Eso fue un debate fuerte, y el Instituto Indigenista obviamente decía, no, tienen que participar, plantear una cooptación. ¿Qué quiere decir cooptación? Digamos, participar, digamos, sin hacerle problemas al gobierno, digamos, de turno, ¿no? Estoy hablando de los años 60, ¿no? 60, entonces, ahí hay un problema fuerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el indígena era visto, digamos, como un tema, porque el indígena, ¿por qué era importante? Por su cantidad, sobre todo, no era voto por ese tema. Entonces, participar, digamos, no en términos conflictivos, sino en términos, digamos, más de viabilizar el desarrollo del país, de los gobiernos. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso de cooptación. Y obviamente el MNR es uno de los primeros partidos que empieza a cooptar a la dirigencia sindical, ¿sí? Con el MNR nacen los sindicatos, sindicato de Ucureña, etcétera, toda una historia del sindicalismo, pero casi todos los dirigentes son cooptados por el MNR. Es decir, el MNR están al servicio del MNR. El MNR a algunos les da algunas bonificaciones, prebendas, etcétera, pero son sindicatos al servicio del MNR. Bien, ahora, ese proceso sigue, ¿no es cierto? En el Pacientos, 1967,
¿no es cierto?, hace el famoso pacto militar campesino, ¿no?, donde los indígenas participan apoyando al gobierno de Mazientos. En los años 70 llega Toses. Fíjense, en los años 70, ¿no?, nace un movimiento que va a ser, digamos, en los últimos años, en los últimos 50 años, uno de los movimientos más interesantes. Nace los sindicatos MNSistas, ¿no es cierto?, que eran manejados por el MNR, empiezan a hacer una corriente independiente. Esa corriente se va a llamar la corriente catarista del sindicalismo campesino. Silvia Rivera tiene un libro bien bonito sobre esto que se llama Oprimidos pero no vencidos, ¿no?, donde estudia más o menos este fenómeno, porque Silvia fue parte, tal vez, acompañó en los años 70 todo este proceso, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que en esos años, los años 70, el sindicalismo se desteta un poco de los gobiernos. Dice, hemos sido usados, hemos sido escaleras, ¿no?, de los gobiernos de turno, ahora queremos nosotros organizarnos independientemente. Y aparece el sindicalismo campesino. 1970 es la fundación, ¿no es cierto? Y ahí nace la Confederación Independiente, que estaba liderizado por Genaro Flores, ¿no?, Genaro Flores. Bien, pero apenas nace, ¿no es cierto?, viene el golpe de Banzer. Obviamente no tiene el suficiente tiempo para consolidarse, porque recuerden que el golpe de Banzer fue agosto del 71, ¿no? Entonces, tiene que empezar el trabajar desde abajo, ¿no es cierto?, desde la clandestinidad, todas sus propuestas, etc. Bien, pero obviamente, fíjense, como no eran muy conocidos, tampoco son, digamos, hostigados ni perseguidos, en algunos casos sí, algunos dirigentes, pero no, son capaces de organizarse a nivel de dirigencia, de subcentrales, centrales, provincias, pueden organizarse, ¿sí? Y el primero, la organización fuerte que se organiza al mando ya de Genaro Flores y este movimiento catarista es La Paz. Y se funda lo que se llama la Federación Sindical, una Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Creo que era, y sí, Tupac Katari. ¿Y por qué Tupac Katari? Porque obviamente eran cataristas, pues, ¿no?, seguidores de Tupac Katari. Y luego va a seguir Oruro, luego va a seguir Potosí, luego va a seguir Cochabamba, luego va a seguir Tarija y se expande, ¿no? Ahí ya les puedo hablar un poco de mi iglesia, porque yo me incorporo a ese movimiento más o menos en el 75, 76, 77. Por cuestiones de origen, yo soy del campo, ¿no es cierto?, yo soy del lago Titicaca, ¿no es cierto?, de esas zonas, de una comunidad, obviamente. Yo fui monolingüe aymara hasta mis 6, 7 años. No aprendí a hablar español ya entrando al colegio, a la escuela. Esa es un poco mi historia. Y obviamente eso repercute, ¿no? Les voy a hablar luego de los movimientos universitarios, ¿no?, que acompañan esto. Entonces, Genaro Flores se forma, digamos, y empieza a luchar. Años 74, 75, 76, hacen un movimiento fuerte, ¿no es cierto?, empiezan a organizarse en contra del gobierno de Banzer, son parte de todo ese movimiento que hacen bloqueos, huelgas con los mineros, etc. Y ahí hay una fuerte alianza con un dirigente que ha sido fundador del MAS, que ha sido fuerte la ligación entre el movimiento catarista y un dirigente llamado Filemón Escobar. Filemón Escobar fue uno de los primeros que se ligó a los movimientos. ¿Por qué? Porque él pensaba que esos movimientos tenían un gran futuro, digamos, en un proyecto político para adelante, ¿no? Fue interesante esa relación. Ahora bien, el tema, ¿no es cierto?, que cuando cae Banzer el 78, el 79 ya, un año después, este movimiento sindical catarista se organiza de tal manera que hace su copiado de las fábricas, de los movimientos urbanos, porque eso es lo que se copia en el área rural, porque su organización natural de las comunidades campesinas de Flores, ¿cuál era? Era el Ayu, la Marca, sus autoridades, el Gilacata, los Camayos, etc. Tenían su propia organización, ¿sí o no? Entonces la organización sindical es un poco impuesto por esto. ¿Y por qué es impuesto? Sobre todo en la primera parte del MNR, porque el MNR solamente reconocía a los dirigentes sindicales, y para llegar al Estado uno tenía que ser dirigente sindical. Si uno llegaba como Gilacata, etc., no los reconocía. ¿Se dan cuenta, no? Obviamente la gente dice, bueno, yo voy a ser de tal sindicato, y el sindicalismo empieza a hablar. Allí, ¿no es cierto?, ahí es un debate interesante. Nace, ¿no es cierto?, junto con el catarismo, nace una corriente en los años 60 con Fausto Zeinaga, lo que va a ser el indianismo. Y hay una fuerte pugna con el indianismo, porque Fausto Zeinaga, ¿qué planteaba? ¿Saben quién fue Fausto Zeinaga, no? Fausto Zeinaga fue un dirigente de Macha Norte de Potosí, ¿no?,
primero fue diputado del MNS, si no me equivoco, antes del 52, y luego, por muchas razones, se va en contra del MNR y empieza a abrazar una cosita, lo que se va a llamar indianismo, ¿no? Escribe sus famosos textos, ¿no? Que algunos de los han leído en la universidad, donde desde ahí indica, ¿no es cierto?, el papel del indio como sujeto, digamos, del desarrollo político, económico y social del país, ¿sí? Pero ahí, ¿cuál es el debate que se da en los años 70? Estas corrientes se parten en dos, ¿no? Los cataristas por un lado y los indianistas. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Fíjense, de nombres ahora voy a ir, porque a eso quiero llegar. Los indianistas se autoidentifican como indios. Dicen su famosa frase, ¿no? Como indios nos juzgaron y nos explotaron, dice, y como indios nos liberaremos, dice, ¿no? Esa es su famosa frase. Los cataristas, ¿qué dicen? No, indio es un nombre impuesto. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, somos identidades, somos naciones. Ahí es de donde empieza a hablar de naciones. Y los cataristas, ¿qué dicen? Nosotros somos aymaras, quechuas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Tenemos identidad. Entonces, los cataristas si bien se podría decir que se les llama indígenas, indios, ellos se autorreconocen, ¿no es cierto?, como pueblos, como naciones. Aymara, quechua, etcétera, etcétera. Bien, les puedo dar nombres de esas personas que hasta hoy día tienen alguna vigencia en ese rumbo, ¿no? Fíjense, fuera de Genaro Flores, ¿quiénes estaban en ese? A ver, estaba de los indianistas estaba Constantino Lima, alguien que murió recién, Luciano Tapia, estaba en el otro bando de los cataristas estaba Raimundo Tambo, ¿no? Que dirigente de Aroma, un dirigente en Potosí, Walter Reinaga, estaba Víctor Hugo Cárdenas, estaba Nicome de Cejas, que fueron diputados, ¿no? De eso que estoy hablando. Esas eran las dos cosas. Y fíjense como en la izquierda también, en la izquierda, trotskistas y demás, no quieren verse. Algo de eso pasó pues entre los indianistas y los cataristas. Ahora, voy a entrar un poco como anécdota, ¿no?, a la universidad, porque veo muchas universidades. En la universidad se reprodujo eso también. En la universidad había frentes indianistas y cataristas. Dos frentes grandes. Uno que se llamaba el MUJA, Movimiento Universitario Juliana Paz, que eran los indianistas, ¿no? Que eran los. Y el otro movimiento que era el catarista, donde yo militaba, que era el SUMA, ¿no? Que eran cataristas y yo fui años del SUMA, nunca gané la fútbol, siempre fui candidato eterno, ¿no? He debido ser 5 o 6 años candidato ejecutivo, siempre con 100 votos, 300 votos, 500 votos, y fíjense, en ese momento, eso es un detalle bien interesante, la izquierda les habla del POR, del Partido Comunista, del MIR, del Movimiento Popular, toda la izquierda, a nosotros nos miraban como bichos raros. Nos preguntaban primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Izquierdistas o derechistas? Defínanse, ¿qué son? Entonces nosotros les decimos, no somos ni izquierda ni derecha, somos cataristas. No, esas son las macabras, son racistas, ¿no? Y venía y todo, ¿no? Y la huipala, ¿no? La huipala no nos pisaron, ¿no? ¿Qué es esa bandera? Fíjense que era un tema bien complicado. Un año se nos ocurrió presentarnos con Pocho Guayruro a la presentación de la FUR. Las chicas se escapaban, estos salvajes que hacen. O sea, les estoy hablando del 86, 87, era una cosa pues impensable. Muchos de los que hoy día ocupan cargos altos estaban en ese otro bando, que les puedo dar nombres, no quiero, digamos, entrar en polémica, pero fue una cosa bien chocante, ¿no es cierto? Porque nosotros estábamos en otro, y ahí el otro día hablaba con los del foro, los compañeros, fíjense, entre el movimiento indianista nació una idea bien interesante esos años, ha de ser 70 y tantos, Silvia sí habrá escrito sobre eso, el famoso Año Nuevo Aymara, fue uno de inventos de esa época. Porque dijeron, si ellos van a tener su año nuevo, nosotros los indígenas tenemos que tener nuestro año nuevo. O sea, empezar, ¿dónde? En Tiwanaku. Un grupo de indianistas y algunos cataristas se íbamos a Tiwanaku, un año, 2 años. ¿Iban cuántos? 10, 15, 20. Fíjense ese movimiento, ¿no? Empezó a crecer, que hoy día es feriado nacional, ¿no? El 21. Y aunque no crean, sí, el anterior domingo siempre se sacó un artículo sobre eso, es un reinvento, tal vez una recuperación, ¿no? Pero fue algo que nació de ser, ¿no?
Bien, entonces, en esa época, fíjense, otro lugar interesante en la universidad sigue existiendo el Centro de Universitarios Campesinos, ¿se acuerdan? Ahí nos uníamos todos, porque todos éramos miembros del Centro de Estudiantes Campesinos, indianistas y cataristas. Y las elecciones en el Centro de Estudiantes Campesinos eran puesta igual, un frente indianista o un frente catarista. Y siempre, casi siempre, ganaban los cataristas, ¿ya? Después de dar los nombres de los ejecutivos, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba en esa época, no? Eso es un poco como anécdota, ¿no? Lo que ocurría es que, fíjense, Genaro Flores, que era ese número uno, digamos, en la Confederación, siempre venía a la universidad y el rector fue don Pablo Ramos. Y un año de esos, don Pablo Ramos dijo, bueno, hay que aumentar, porque creo que teníamos 30 becas, creo, becas A, los demás eran de ese. Y de golpe se subió, creo que a 250. Porque dijo, no hay que darles beca, porque antes la beca era con comedor, se comía en la universidad, ¿no es cierto? Y esta universidad, este grupo empezó a crecer fuertemente, raízmente eso, ¿no es cierto? Y resulta que de ahí van a surgir, ¿no es cierto?, muchos dirigentes que hasta hoy día van a ser alcaldes municipales, etcétera. Les puedo dar algunos nombres que han estado en este gobierno y en el anterior, que han empezado a descollar. Pero me estoy desviando del tema, ¿no? El tema, pero es el siguiente, fíjense, estos años 70, 80, fueron, digamos, momentos en los cuales, mira, totalmente, fíjense, los sindicatos se desligó de los partidos tradicionales. Es decir, fue un movimiento tan independiente que el MBL no tenían pisada casi. Tenían algunos dirigentes, obviamente, pero no tenían. La derecha peor. ¿Se dan cuenta? La derecha peor. Pero obviamente llega el 79, el golpe de García Mesa, ahí empieza a desestructurarse todo este movimiento. Y después de la vuelta de la democracia, que fue el 82, ya vuelve, ¿no es cierto?, Genaro Flores, porque el Genaro Flores se hizo cargo de la COB en la resistencia y lo balea, ¿no es cierto? Entonces en esa historia queda en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y obviamente eso, digamos, le quita, ¿no es cierto?, un poco de movilidad, ¿no es cierto?, de llegar a las bases, y se plantea un debate bien interesante. Bueno, ¿qué hemos conseguido con el sindicalismo? ¿No? Con eso. No, unas reivindicaciones, ¿no? Hay que dar el paso político, dicen, ¿no? Y se crea el MRTK, ¿no? Y empiezan las elecciones y los universitarios, que éramos un poco de avanzada, empezamos a cuestionar a los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque llegado a un poder, cuando se llega a manejar ciertos recursos, empiezan los problemas, ¿no?, de prebendas, apropiación de recursos. Eso se empezó a presentar, ¿no? Hay que ser crítico en eso. Y los universitarios, como siempre, somos un poco de jóvenes más idealistas y no queremos ver esas cosas, empezamos a pelear contra eso, y los universitarios somos los causantes de la división de la MRTK, y aparece la MRTK-L. Entonces toda una parte de la dirigencia campesina se queda con el MRTK y el otro se queda con el MRTK-L. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Es por lo siguiente, fíjense. En ese momento ya se discute el tema de la descentralización del poder. ¿Por qué la centralización? Porque recuerden que todo se definía a nivel presidente, ministros, etc., ¿no? Y entonces, en este nuevo grupo empiezan a hacer el tema de cuestionar por qué, ¿no es cierto?, las comunidades, los departamentos no podían tener mayor poder. Sobre todo, obviamente, son los pueblos indígenas, ¿no? Y voy a cortar para no hacer mucha historia, se me ha ido el tiempo en historia, no vamos a hablar de lo importante. Entonces resulta que hay planteamientos que los cataristas, porque esa es la cosa que yo vengo, fíjense, empiezan a perfilarse en un programa. ¿Cuáles son? Les voy a comentar. Se dice, tenemos que educarnos en nuestros idiomas. Eso se va luego a traducir en la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Eso va a ser el año 96 o 97, creo, ¿no? La educación intercultural bilingüe. Se llamaba asignación de recursos a los pueblos indígenas, ¿no?, y a las comunidades de recursos económicos. Eso más o menos se va a traducir con la participación de otros partidos, obviamente mucha gente, en la participación popular. ¿Se da cuenta? Esos planteamientos que nacieron a ese nivel, ¿sí?, empezaron. Ahora bien, en ese momento, ¿no es cierto?,
de lucha, etcétera. Obviamente era una lucha, digamos, muy pequeña, muy marginal. Fíjense, en la mejor época que tuvo el MRPQL solamente llegó a tener 4 diputados. 4 diputados. O sea, era un movimiento marginal, pues obviamente, ¿no? Cuando los otros partidos tenían 50, 60 diputados. Entonces, pero lo interesante también de esta época es que se empieza a cuestionar, ¿no es cierto?, este tema de... Ahora, hablaré un poquito de la ley de participación popular, porque recuérdense, ¿por qué les voy a hablar de la ley de participación? La corriente que conformó el MRTQL en 93 hace alianza con el MNS y se hace la dupla Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, ¿no es cierto? Y en esa alianza entramos un buen grupo, digamos, de personas. Fue una discusión bárbara eso, ¿no? De si se entra o no se entra, mucho, terrible, ¿no? Bueno, al final se decide y se vota, etc. Bueno, el tema ahí es lo siguiente. Fíjense, la ley de participación popular, que fue producto de ese gobierno, fue uno de los primeros pasos donde, con la ley de participación popular, el municipio, ¿no es cierto?, casi de lo inexistente, y surge ya como sujeto, digamos, de gestión pública, de asignación de recursos, etc. ¿Sí o no? Entonces, ahí aparecen los municipios y ya, si no me equivoco, se nace con 214 municipios y hoy día pasamos los 300, ¿no es cierto? Ha ido creciendo. Entonces, ese fue un paso importante. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, se empieza a generar, ¿no es cierto?, el liderazgo local, el liderazgo de muchas cosas. Bien, no me voy a detener eso. Entonces, cuando me saltaré algunas cositas. Hay algunas cosas tal vez de esa época más que habría me estoy olvidando. Un tema también que en el catarismo y en el indianismo se discutió mucho y hoy día se discute fue el concepto de colonialismo interno. ¿Se acuerdan? Colonialismo externo, ¿quiénes son? Los extranjeros que dominan a Bolivia. Pero se decía, dentro del país también hay pues unos grupos oligárquicos que dominan a los pueblos indígenas. Eso es colonialismo interno. ¿Y quién se inventó ese concepto? No fue pues ni los cataristas ni los indianistas, aunque esos fueron los que más los difundieron. Es un sociólogo mexicano, ¿no es cierto?, Rodolfo Stavenhagen, ¿no es cierto?, que en un libro dice, hay un colonialismo interno en México. Entonces todos nos agarramos, uy, esa es la realidad de Bolivia, ¿no? Colonialismo interno del día, ¿no es cierto?, que el colonialismo, no sé, se sigue discutiendo. Esa época, digamos, estoy hablando de los años 70, 80, es que se empieza a discutir con ese tema. Ese fue un tema que se... Bien, luego, ¿no es cierto?, el proyecto como tal, catarista indianista, recuérdense del partido indio, del movimiento indio Tupac Katari, Constantino Lima fue diputado, etcétera, se agota un poco, ¿no es cierto?, cuando, ¿no es cierto?, se llega con el 93-97 la alianza MRTQL. ¿Por qué? Porque al MRTQL se sumaron muchos grupos indianistas, porque dijeron, no, el arte de la política es el arte de lo posible y tenemos que entrar al gobierno, estamos preparados, queremos ministerios, queremos tal. Y no se dio nada de eso. Lamentablemente fue digamos, una participación, digamos, que fue secundaria, no marginal, diría, pero secundaria, ¿no es cierto? No fue, digamos, como se pensaba, y hubo un desencanto total. Entonces, ahí aparecen ya nuevos dirigentes como Felipe Quispe, si se recuerdan de don Felipe, entonces que empieza a tomar protagonismo. Y para el 2006, cuando va a subir aún más, yo estoy llegando al tema que quiero tocar, los grupos cataristas estaban un poco desperdigados. Yo les puedo dar nombres de altos personajes en movimientos sindicales en municipios que fueron dirigentes del MRTQL. Altos. Un vicepresidente del MAS, después del Evo era el segundo, fue alto miembro del MRTQL. Hoy día debe haber por lo menos unos 10 o 15 alcaldes municipales que fueron del MRTQL. Hubo ministros que fueron del MRTQL, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Todo ese movimiento, tal vez por falta de visión de los indianistas, entró ahí, ¿no? Entró ahí y se perdió. Entonces, en ese momento, fíjense, el caso, tal vez, último que les voy a contar como anécdota, fue el caso de Norte Potosí. Yo me fui a trabajar allá 3 años, ¿no? Antes era así, pues uno militar, y decía, yo voy a ir allá a organizar. Trabajé en un proyecto. ¿Cuál era nuestro objetivo? Implantar, como el tema es sindicalismo versus organizaciones originales, en Norte de Potosí había la Federación de Campesinos de Norte de Potosí, que lo manejaba, el MBL, ¿ya? A través del IPTK, Instituto Politécnico Tupac Katari, que era una ONG que controlaba a todos los dirigentes. Entonces, vino un grupo
Era un proyecto ejecutado por la CSUTCB, por Genaro Flores, que se llamó FES, Formación y Educación Social, ¿no? Así se llamaba el proyecto. Yo recién egresado, me dijeron, tú eres un activista, ¿por qué no vas a dar clases sobre, yo he regresado de economía, sobre economía básica? Puedes irte, pucha, pero de Yayagua tienes que entrar 4 horas en camión y de ese lugar tienes que caminar 2 horas más. Ahí va a ser, pucha, como no era milita, me voy. Y me fui. Fíjense, fuimos un grupo de profesionales, egresados, y nos fuimos a trabajar allá. Y fíjense, en un año logramos constituir lo que hoy día es la Federación de Ayllus del Norte de Potosí. ¿Por qué? Porque era una cuestión bien latente, se notaba que ahí los gilancos, todas esas autoridades, era una cuestión fuerte. Hasta hoy día, muchos de ellos han llegado a ser diputados, muchos de mis ahijados, porque ahí estando ahí me nombraron padrino, ¿no? Esa establecición, y llegaron a ser, ¿no? Un día me visita un Ambrosio y me dice, ¿qué está haciendo en La Paz? Le digo, no, yo la verdad no sé quién es, soy diputado, me he dicho. Pucha, ¿dónde me muestro su creencia? Pucha, mi compadre, ¿no? Entonces me dice, no, tienes que ser mi asesor. Obviamente yo no tengo mucha cercanía con el gobierno. Le dije, no, pues ayúdate, te voy a perjudicar, le digo, ¿no? Porque te van a ver y hay varios. Pero fíjense, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, digamos, se logró que la organización originaria, los ayllus, los gilancos, etcétera, sean los que logren primerse? Porque hoy día en Norte Potosí, eso es lo que está vigente. Maycucoto, si no, fíjense, ¿no? Son los porque la organización sindical era pues ficticia, era algo que no era muy real. Lo verdadero es la organización original, y a partir de eso van a ser CONAMAC, que en los últimos años toma fuerza. Esa época era todavía chiquita la CONAMAC, era pequeña, la tomó muchos años, digamos, fortalecerse. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver eso? Ahora me trataré de entrar al tema de las autonomías, ¿no? He hecho mucha historia como cuento. Bien, ahora fíjense, el tema es el siguiente. Los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, eso creo que no se ha resuelto, sigue latente, es el tema de, siempre se ha reivindicado, ¿no? El tema de que los pueblos indígenas tenemos que tener, como decían los portugueses, autodeterminación, capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. No, yo hablo en primer, porque yo he sido parte, ¿no?, de ese movimiento y militado en eso. Entonces, se trató de buscar autodeterminación, se trató de buscar, y fíjense cuál es la definición de autonomía: auto, propio, nomos, reglas, normas, darse normas, reglas propias, ¿no es cierto? Capacidad de gestionar nuestros propios. La autonomía, fíjense, es una continuación de todo eso. Y los pueblos indígenas, ¿no? Yo he tenido cercanía con un grupo que es de Jesús de Machaca, que han hecho, creo que no sé si se aprobó su carta orgánica en Bozador, lo tienen, ¿no es cierto?, su propuesta. No sé si lo aprobaron, no puedo decir. ¿Por qué tengo amistad? Porque hay muchos residentes de Jesús de Machaca, y algunos amigos pues que tocan en bandas, música, y ahí, ahí nos encontramos, me cuentan, me dieron una vez, esto es nuestro bar, danos tu opinión, ¿no? Por eso leí esa carta orgánica. Y fíjense, sigue vigente el tema de la autodeterminación, es decir, siempre los movimientos indígenas, ¿no?, sindicales con sus diferencias originales, han reivindicado eso. Y eso va a tener, fíjense, un tema bien complicado. ¿Cuál es el tema complicado que se discutió esos años? ¿Por qué luchamos? Ahora fíjense, tierra o territorio. Ese fue uno de los temas centrales. ¿Por qué? Porque recuerden, nuestro presidente Evo dice, bueno, nuestras marchas eran tierra y territorio. Bueno, ¿cuál era la diferenciación que se hace entre tierra y territorio? Territorio se piensa, y no, se dice, creo que tengo que voy a ver, es todo el espacio geográfico, ¿no es cierto?, que donde habita un pueblo, que tiene una historia común, un idioma común, un pueblo, digamos, pero no solamente el territorio es la superficie, sino también el subsuelo. Se dan cuenta, el territorio es mucho más amplio y el que está por encima de la tierra, árboles, etcétera, no sé si hay, pero ese territorio es más completo, se dan cuenta, todo, ¿no? Ahora, tierra, ¿qué es? Es la capacidad de aprovechar la superficie, ¿no? Y la tierra normalmente es individual, en cambio el territorio es de un pueblo, de una nación, de un pueblo indígena. Entonces, la primera discusión que se planteó y sigue vigente estos días es, ¿qué queremos? ¿Tierra o territorio? ¿Se dan cuenta? Y fíjense, ahora les voy a contar más o menos cuál era la perspectiva, digamos, de esos movimientos de esos años.
Voy a usar el caso del Tigris, ¿qué se planteaba, no? Tigris es algo polémico, pero vale la pena. Fíjense, diríamos, a ver, no plantearé del Tigris, de Coro Coro nos plantearé, ¿no? Provincia de Pacares. Fíjense, que eso tiene que entrar en las cartas orgánicas, por eso es que es un tema importante. Fíjense, ¿qué va a recibir un pueblo indígena, digamos, propietario que esté en Coro Coro? ¿Qué recibe a cambio de la explotación de sus recursos naturales? Ustedes han leído la carta orgánica, dice, ¿no? Tiene derecho a recibir, dice, por explotación de recursos naturales, eso dicen, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, en recursos propios. Pero el tema es el siguiente, fíjense, el tema es más complicado de lo que parece bien simple, pues, sí, los pueblos indígenas que se determinen, que gestionen, muy bien, perfecto. Pero fíjense cuál ha sido la contradicción, y ese es el caso de Artimis. Si eso es así, si tienen capacidad, autonomía, autodeterminación y pueden explotar sus recursos, entonces los pueblos indígenas deberían decidir qué es lo que pasa en su territorio, ¿sí o no? Se dan cuenta si somos consecuentes con eso. Entonces el Estado como tal debería concertar con ellos, eso es consulta previa, ¿no es cierto?, decirle qué hacemos con esto. Y obviamente en ese caso, fíjense, ya deciden que nos va a pasar la casetera o vamos a poner una fábrica, no sé, cualquier otra cosa. Bien. Pero, fíjense, eso es fácil en teoría, pero en la práctica es bien complicado. ¿Por qué? Porque eso supone, fíjense, por eso es el tema complicado, por eso el tema de aquí. Vamos al pueblo guaraní, el Aguarabe, donde se explota gas, ¿no? Gas. ¿Qué beneficios reciben los pueblos indígenas ahí? Yo les puedo contar el caso de Aguarabe, se llama, porque he trabajado también allá. Fíjense, ustedes van a Tarija, van al Chaco, están sacando gas ahí y alrededor viven los pueblos guanayé, los matacos, como decimos normalmente, ¿no? Comúnmente. Fíjense, ustedes van y la gente, ojalá haya cambiado en los últimos años, hasta hace 3 años o 2 años no había cambiado nada, la gente apenas subsiste. ¿Se dan cuenta? Está desnutrida, no tiene educación, no tiene capacidad. Pero fíjense, están sacando el gas ahí, ¿no? Ven ustedes, está el campo gasífero, seguramente por ese campo gasífero deben entrar millones de dólares. ¿Quién reciben los pueblos indígenas que están alrededor? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo he visto una campaña que fui allí, por ahí. ¿Cómo hacen campaña allá? Vean, aunque les parezca decir, los partidos llegan, se instala el camión, ¿no?, con sus parlantes y les traen. En 8 camiones llegan los indígenas. Les dan sus discursos, les dan las papeletas, van a votar aquí, y antes de irse, ¿qué les dan? Agarran panes de bolsas y los botan así. Y la gente se pelea por el pan y les dejan cajas de alcohol, esas rojas, ¿no? Queman, y listo, sírvanse, y los tipos están ahí. Bueno, o sea, es un trato totalmente inhumano. Yo volví a esa zona, también tengo algunos compadres que hice por ahí cuando trabajé, y fuimos ahí y dije, quiero ver cómo están estos, bueno, porque con este gobierno seguramente deben estar bien. Casi no ha cambiado nada, ¿no? Como tengo buenos amigos en el gobierno, tengo varios ex compañeros de mi curso, bien buenos amigos, yo les dije, ¿qué están haciendo ustedes por los pueblos indígenas? ¿Por qué no pueden ustedes, por ejemplo, cambiar esa situación? No sé en otros pueblos cómo está, porque hay mucha pobreza. Pero para eso no necesitan, ¿no es cierto?, renunciar a su identidad ni a su forma de vivir. Entonces, ese es un tema. ¿Se dan cuenta cómo se distribuyen los recursos? Y obviamente los pueblos indígenas están tomando conciencia de que esos recursos deben favorecer a su desarrollo. Fíjense, en los años 50, cuando Santa Cruz, igual todos los recursos venían a La Paz, Santa Cruz, ¿qué movimiento ha hecho su famoso? Por las regalías del 11%. Dijeron, si somos 9 departamentos, cada departamento que reciba el 11%, y para nosotros denos ese 11%, y obtuvieron sus regalías del 11%. ¿Sí? El otro día he conversado con algunos dirigentes, algo así hay que pensar para los pueblos que tienen sus recursos naturales, para los pueblos indígenas. Y eso obviamente tendría que estar en las cartas orgánicas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿cómo se van a beneficiar? Porque ahorita lo que pasa es que el Estado recibe todo y distribuye a otros sectores, ¿no es cierto? Así canchas, pero ¿qué para esos pueblos indígenas? No sé si me entienden, ¿no? Ese es un tema, digamos, bien importante. Luego, eso tiene que ver con autonomías, obviamente. El otro es el tema, ¿no es cierto?, de ¿qué papel le damos a las organizaciones indígenas, a los
puede ser originarios o sindicales, hablemos de originarias, por ejemplo, en su relación con el Estado. Siempre las organizaciones originarias hemos reclamado que tenemos independencia respecto al Estado, ¿ya? Es decir, nosotros nos organizamos de la mejor forma que podamos, como organizaciones, como pueblos, pero el Estado que nos respete nuestra forma de organización. ¿Se dan cuenta? Esa es un poco nosotros organizaremos pues, en marcas, en años, crearemos una nueva, no sé, autonomía indígena, etcétera, siguiendo eso. Pero el problema es el siguiente, ¿no? que también veo que es un poco complicado en esta ley, ¿no? El artículo 57, si no me equivoco, y varios otros, dice que todas las normativas, la organización, etcétera, tienen que merecer una aprobación del gobierno y específicamente del Ministerio de Autonomías. Sí, eso dice, ¿no es cierto? A ver, se los voy a leer. ¿Han leído ustedes esto, no? Fíjense, dice lo siguiente, fíjense, de las batallas se sostienen. Dice lo siguiente, fíjense. De manera previa a la iniciativa establecida, o sea, de las autonomías indígenas, del artículo 50, dice, de la presente ley, el Ministerio de Autonomía deberá certificar expresamente en cada caso la condición de territorios ancestrales, o sea, las condiciones para que se vuelva territorio indígena lo tiene que certificar el Ministerio de Autonomía. Otro se los leo. La viabilidad gubernativa, cómo se organiza, cómo se gestiona, eso va a entrar en las cartas, ¿no es cierto? En Jesús de Machaca es bien interesante, ¿no? El Parlamento Legislativo le llaman Anaca, ¿no? Los legislativos son los amautas. El Poder Ejecutivo es Gilir Poqueí, ¿no? Tiene sus nombres, bien bonitos, me ha gustado eso, bien interesante. Dice pero aquí, el gobierno sí. La viabilidad gobernativa se acredita con la certificación emitida por el Ministerio de Autonomía. Es decir, aquí quiero irme, ¿no? Ese es un problema. O sea, la forma que se organiza en un municipio indígena, ¿no? Va a estar certificado por un ministerio. Ahora, estuviera bien, ¿no es cierto? No voy a poder. Pero ¿qué es lo que va a interferir, según yo creo aquí en la práctica? Es que los gobiernos, no puede ser este gobierno, puede ser el MAS, el otro partido, es que el gobierno siempre mete su mano política ahí. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, obviamente, esto puede ser, no digo es, ¿no? Puede ser una medida para manipular. Ahí vuelvo al tema de cooptación. Aquí quiero tener alcaldes sumisos que no me cuestionen, no quiero tener dirigentes contestatarios, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas siempre han sido eso. Entonces, ese es otro tema, ¿no es cierto?, que habría que discutirlo, en qué medida, ¿no es cierto?, esos artículos en esta ley, no acuerdo, autonomías, restringen la capacidad de organizarse de los pueblos indígenas, ¿sí? ¿Me entienden? Ese es el otro tema que habría que discutir. Bien, otro tema que habría que discutirlo, ¿no es cierto?, es el tema siguiente. Fíjense, los partidos de derecha y los partidos de izquierda, ¿no? Siempre han tenido miedo a las autonomías indígenas. ¿Por qué? Porque dicen amenaza la unidad del país, porque van a querer ser otro país, ¿no? Hay declaraciones, fíjense, desde partidos de derecha como ADN, MNES, etcétera, hasta partidos de izquierda, ¿no? Como el Partido Comunista, en algún texto sacó, eso no es de ahora, es de antes. ¿Por qué? A ver, ¿qué tal si los aymaras quieren hacer su país? ¿No? Esa es la idea, ¿no? Los tignis quieren ser otro, no quieren ser parte de Bolivia, quieren decidir por su lado. Obviamente eso no es así, porque obviamente todos somos bolivianos, esa es la idea, ¿no es cierto? Que todos somos bolivianos. Entonces, el tema de que los indígenas queremos dividir el país, queremos descuartizar el país, y eso no es posible, también está presente eso, lo digo críticamente, del actual gobierno. Dice, ¿no es cierto?, ¿quiénes son ellos? Dice, ¿no es cierto?, nuestro presidente, para querer definir ellos. El gas no es de ellos nomás, es de todos los bolivianos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Eso que está englobando esta contradicción entre el país como tal, el gobierno como tal, y las unidades, digamos, descentralizadas que son los municipios. ¿Hasta qué punto un municipio puede definir? Y en eso, no sé, tendríamos que volverlo a discutir, pero fíjense, en los tiempos de los que les hablo, se planteaba que los municipios indígenas deberían decidir todo, digamos,
hay recursos naturales, petróleo bajo el municipio debería tener toda la posibilidad de disponer sobre eso. Uso preferente se decía, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ese es un recurso, digamos, nacional también, pero obviamente, como el caso de las regalías que planteaba, hay que encontrar una medida de distribución, ¿no? Ese es un tema. Entonces, pienso, ¿no?, que las autonomías, digamos, no son una amenaza para la unidad como se plantea, porque las autonomías indígenas podrían, digamos, ayudar a construir todo eso. Bien, otro tema en el que les voy a plantear, la gestión, ¿no?, sobre temas de gestión, porque hay que poner en las cartas de autonomías cómo se va a gestionar el poder ejecutivo, ¿no?, el alcalde, el poder legislativo, ¿no?, que fiscaliza, etc. Ahí hay un tema que es bien preocupante y que también se atraviesa a nivel global. ¿Cuál es el tema? Ustedes, muchos que veo de sociología y algunos, ustedes saben que a partir de la democracia liberal, ¿no?, Montesquieu, Rousseau, etcétera, siempre se ha hablado de la división de poderes, ¿sí o no? ¿Cuál es el precepto ahí? Que cuando el poder se junta en uno solo, se genera despotismo. ¿Se dan cuenta? Si yo puedo definir sobre su futuro de cada uno de ustedes, yo puedo ejercer un poder fuerte, ¿sí o no? Pero si tengo algún poder que me dé contrapeso, es la famosa teoría de los contrapesos, entonces ese poder se diluye y obviamente existiría mayor justicia, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me quiero ir? Normalmente lo que ocurre es que, no sé si es por la poca cultura democrática, o tal vez somos una cultura más colectiva, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que siempre en los municipios el poder ejecutivo, el alcalde, trata de cooptar a los demás. Les voy a poner un ejemplo, el caso de la ley de participación popular. Había los comités de vigilancia, ¿se acuerdan? No, los comités de vigilancia. ¿Los cooptaban o no los cooptaban a los comités de vigilancia? Decía, no, en mi zona pasó eso, ¿cómo los cooptaban? Dijeron, a ver, tú no puedes entrar a trabajar porque eres del comité de vigilancia, la ley dice que no puedes trabajar, ¿no? Pero ¿quién es tu hijo? ¿Por qué no lo mandas a la alcaldía? Listo, ya estaba cooptado. ¿Se dan cuenta? Ya estaba cooptado. Y así, tenían una mayoría del comité de vigilancia, y el comité de vigilancia no sonó, pero no. Es decir, fue un adorno más, ¿no es cierto? Y ese peligro se vuelve a presentar. ¿Por qué? Porque obviamente el que los poderes, la gestión funcione, tiene que haber ese contrapeso entre los distintos, ¿no? El poder ejecutivo y el poder legislativo, básicamente, que en este caso sería el Consejo Municipal, ¿no es cierto? Bien, eso, digamos, sería el otro tema que, y finalmente, para terminar esto, antes que se cansen y se duerman, el tema, fíjense que es un tema también bien importante, que hay que verlo, es el tema de la globalización. Fíjense, ¿por qué, mentes, que parece un tema sacado de los pelos? Porque fíjense, nosotros vivimos una sociedad en la cual ya están los insectos en el mundo, ¿sí o no? Celulares, computadores, la forma más simple, pero no solo eso, televisión, internet, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo globalizado. Muchos, ¿no es cierto?, piensan todavía que tenemos que, obviamente, fortalecer nuestras identidades, pero el problema es cómo nos insertamos en un mundo globalizado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestros hermanos, tienen que trabajar en un mundo de esos, ¿no es cierto? Tienen que ser capaces de competir en ese mundo, ¿se dan cuenta? Y por eso, error o acierto, fíjense, cuando se crearon los territorios indígenas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuando se crearon los territorios indígenas, diré, las universidades indígenas, los cataristas nos hemos opuesto, porque se plantea sueños. ¿Por qué creen? ¿Cómo indígenas o indios, van a decir, se oponen a las universidades, indígenas? ¿Saben por qué nos oponíamos? Porque decíamos lo siguiente: ¿por qué como un gueto nos van a dar una universidad de segundo o de tercero? Nosotros queremos ir a la UNSA, o si no queremos ir a la Católica. ¿Por qué nos van a estar llevando unas universidades de segunda y de tercera? La UNSA, pues que cree una en Patacamaya, ¿se dan cuenta? Pero del mismo rango. Se ubican la reivindicación, o sea, esa era nuestra forma de pensar, que no nos aíslen. Pues, sí, son indígenas con su universidad, por eso hemos peleado que la UNSA vaya al alto. ¿Se dan cuenta? Esa era nuestra aspiración. Que la universidad, ¿por qué? Porque a veces ocurre que nos tratan, ¿no es cierto?, como ciudadanos de segunda. Entonces, la idea era, en esto también va eso,
como decíamos, bueno, los años pasan, cuando éramos changos decíamos, vamos a conquistar la universidad, vamos a ser rectores de la universidad, vamos a ser catedráticos de esa universidad y lo vamos a convertir en algo realmente que los indígenas podemos administrar, aunque no crean, los sueños eran grandes. Muchos decían, vamos a ser presidente, vamos a ser vicepresidente. Eso vamos a hacer, yo voy a ser coronel, voy a ser general, voy a manejar el ejército. Es decir, la actitud no era de decir, sí, denos participación, sino la actitud era, nosotros vamos a conquistar esto. ¿Se dan cuenta? Y obviamente eso parece que se ha perdido, y hoy día, digamos, el movimiento indígena un poco que está de secundón, ¿no? De que no está queriendo llevar. Ahora, obviamente, eso implica también formación, ¿no? Con eso voy a terminar. Eso supone que ustedes, ¿no es cierto?, como tal, tienen que tener la capacidad, digamos, aquí veo varios que dicen, los indígenas sobre todo, tienen que tener la capacidad de disputarle a otras personas eso, ¿no es cierto? Eso. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener la capacidad de discutir, por ejemplo, con un ministro de Economía, con un representante de otro partido, en las mismas condiciones. Es decir, no ser, digamos, ¿por qué es indígena tiene que ser ministro? Dicen, ¿no? Ahora, ¿por qué es indígena tiene que ser director? ¿Por qué es indígena tiene que ser tal cosa? Si no, no. Ah, ¿por qué es capaz? Tiene que ser eso y además es indígena, de Yapa. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se tenía antes. Nosotros, y fíjense, de esa época, hay varios, tenían un orgullo bien fuerte. O sea, mis alumnos, algunos alumnos, siempre yo cuando me presento en los pueblos digo, yo soy aymara, soy de tal. ¿Por qué? Porque yo tengo orgullo. ¿Se dan cuenta? Nunca lo voy a negar, nunca lo voy a negar. Hablo aymara, Ahora, volviendo a ese tema de la globalización, fíjense, en temas educativos, por ejemplo, en la Carta Magna, ¿qué va a pasar con el idioma extranjero? Inglés, francés, no sé, en colegio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los...? Una de las cosas interesantes que los positivos de este gobierno es el tema de los idiomas originarios, ¿no? Eso me parece bien interesante. ¿Por qué? Porque yo trabajo además en un centro privado, ¿no?, donde están enseñando aymara. Eso que fue al inicio, Dios me ha dicho, estoy hablando del colegio alemán, que es un colegio de élite, ¿no? De lo mejor, ¿no es cierto? Entonces están aprendiendo aymara. Un amigo Goyo es el profesor de aymara. Fíjense, ha logrado cuestionar a los estudiantes por qué el aymara, etcétera. Eso es un paso positivo. Pero fíjense, en las cartas orgánicas dice así, Jesús Camacho que dice, no aplicaremos los preceptos de la ley Avelino Siñani, dice, en la educación. Pero eso yo creo que no basta, ¿no es cierto? Hay que ser más específicos y decir, por ejemplo, ¿qué hacemos con el inglés? ¿Se dan cuenta? En otros países que alguna vez tuve la suerte de conocer, decían lo siguiente, ¿no? Cuando había discusiones de este tipo. Cuando uno sale de bachiller, decían ellos, uno obtiene su título de bachiller. Sabe tocar un instrumento, piano, violín, eso sabe muy bien. Entonces, sabe hablar un idioma extranjero, mínimamente. ¿Se dan cuenta? Eso sabe hacer un bachiller, ¿no? Y en Bolivia, ¿no es cierto? Fíjense, salimos, digamos, tal vez así a medias, ni siquiera con buenas bases. Entonces, obviamente eso tiene que ser discutido. ¿Por qué? Eso me entró el tema de la educación. Porque a veces nada del inglés, ¿no es cierto? Nada del inglés. Por aquí sus compañeros les pueden decir, para ir a la universidad, para acceder al internet, se necesita el inglés. Entonces, las autonomías indígenas tienen que reivindicar esa parte positiva, digamos, de incorporarnos a la globalización, porque al final con ellos nos vamos a relacionar con el mundo occidental. Un buen ejemplo de esto es el pueblo cuna de Panamá, los cunas, ¿no? Los cunas han logrado hacer una organización, tienen internet, hacen turismo ecológico, etc. Se han logrado. Y los cunas han empezado a ocupar puestos en organizaciones que ahora le dedican al tema indígena. ¿Cuáles? En el Banco Mundial el responsable de los temas indígenas es CUNA, es un amigo. En el BID, ¿quién es el responsable de estos temas indígenas? Creo que el segundo es CUNA. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente que ellos hablan del CUNA, el español y el inglés, perfectamente. Entonces, para desarrollarse en esos temas, en las cartas orgánicas creo que debería, digamos, contemplar todo eso, ¿no? Había traído una serie de conceptos, creo que tal vez no valga la pena, ustedes lo pueden encontrar, sobre qué es indígena, qué es indio, qué es originario, en qué artículos, ¿no es cierto?, la Constitución
se conoce el artículo 2, el artículo 289, el artículo 30, que lo han debido leer de la Constitución, donde habla específicamente qué es una autonomía indígena, etc. Luego, de esa ley marco, también donde hablo, ¿no es cierto?, sobre esto, discutir. Pero yo creo que van a tener especialistas que les van a hablar de estos temas, ¿no es cierto? Seguramente va a venir un especialista de estos temas, que son los más capísimos para estos. Tanto no es mi especialidad, yo más me dedico a temas ligados a esto. Pues lo que trata de darles es una visión, digamos, un poco histórica, cuáles podrían ser, digamos, las perspectivas, las preocupaciones. Fíjense, lo que se discutió hace años se vuelve a discutir hoy día. Dicen, ¿no?, los pueblos andinos, la historia es un ciclo, dicen, ¿no? Y volvemos a los mismos temas. Estos temas que hoy día estamos discutiendo, se discutió hace 20, 30 años. Lamentablemente en esa época no había oídos, ¿no es cierto? No había, como dicen los sociólogos, disponibilidad social para escuchar, no había las condiciones para ponerse, pero hoy día sí existe, ¿no es cierto? Y obviamente hoy día debería llegar adelante. Bien, si existen algunas preguntas, tal vez ahí puedo aclararles un poco, tal vez algo que no he tenido mucha amplitud. Bien, no sé, podemos pasar. Dime. Quería hacer una consulta, sobre todo por la experiencia que tuvo en el asesoramiento de las organizaciones sociales en esto de la sindical originario. Si usted ha visto, digamos así, muy evidentemente que existe diferencias y sustituciones dentro de las organizaciones de la misma comunidad. Es decir, que si en la práctica los hechos se distinguen, se diferencian mucho, o es en realidad simplemente organizaciones que pertenecen o están, sus afiliaciones son distintas. Eso es bien interesante, ¿no? Porque ha habido conflictos, pues muchas cosas, ¿no? Y me llamaban, vamos, tenemos que arreglar esto, decían, ¿no? Pero les voy a contar, fíjense. Bueno, yo lo que les puedo decir más por experiencia, no tanto teórica, ¿no? Fíjense, lo que es, hay comunidades, en mi comunidad, por ejemplo, funcionaba el sindicato y el AYA, o sea, la organización original, las dos se superponían, ¿ya? Había gilacatas, todo. Y había también al secretario general, que era el sindicato. Pero más o menos como yo he percibido que porque al final tenían que distribuirse los papeles, ¿no es cierto? ¿Cómo era? El sindicato era el representante oficial ante los organismos gubernamentales, era el que hacía trámites al Ministerio de ANMACA, ¿no?, la prefectura, etc. Y aquí traía, entonces, tenía un papel más, digamos, de representación, así de relacionamiento en esos temas. Pero en los temas bien internos, por ejemplo, hacerlo de problemas, hacerlo de, digamos, cómo se va a rotar, digamos, ¿no?, en los papeles, ¿no es cierto? El Gilacata ya asumía, digamos, el mando, ¿no es cierto? Por ejemplo, había un problema, digamos, que se habían peleado, ¿no es cierto?, en comunidad, el Gilacata llama, eso es un tema que también, a los ancianos. Eso es una cosa que tal vez en las cartas organizadas habría que recuperar. ¿Por qué? Porque en las comunidades, ¿dónde está la sabiduría? Los ancianos, ¿sí o no? Se les llama a los ancianos y a ver, digan ustedes, los ancianos, los sabios que tienen experiencia, son los que ayudan a resolver los problemas. El que la Cata decía, ¿no? A ver, ¿qué dice usted de los ancianos? Orientaban, ¿no? Porque debe tener la edad, a uno le da pues, la suficiente calma y la paciencia para resolver. Lo que no pasa en las sociedades occidentales, el anciano cumple 65 años, se jubila y al asilo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ese podría ser, digamos, una de las cosas interesantes. Ahora, volviendo a tu tema, creo que las autoridades, en esa época sobre todo, jugaban un papel más interno los gilacatas. Les cuenta para arreglar, digamos, problemas de cultivos, problemas de deslindes, etcétera, ¿no? Pero también en muchos casos se superponían. Estaba el gilacate y estaba, una vez he visto en Ingal, el pueblo de mi mamá, el gilacate estaba ahí el secretario general y los dos estaban sentados lado a lado, ¿no? Lado a lado. Entonces, pasar eso, pero sobre todo, si se pudiera hacer una diferenciación, yo creo que ese, digamos, el sindicato era un interlocutor ante las organizaciones gubernamentales externas y, digamos, para representar, digamos, a la comunidad, pero el Gilacata en esas épocas era más, digamos, algo interno. Hoy día creo que esa situación ha cambiado, está cambiando, estamos todavía en tránsito. Creo que las organizaciones originales son las que están ya imponiéndose. El caso más interesante es de Jesús de Anachaca, ¿no es cierto? Han hecho a un lado totalmente sus organizaciones sindicales y ha vuelto la organización originaria, ¿no es cierto? Entonces, el Marco, el Iscamarco y a todas las autoridades, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo pasa
en no sé qué comunidad. Entonces, esa podría ser tal vez la diferenciación básica, ¿no? Y la forma de elección tal vez también. La forma de elección. ¿Por qué? Porque el Gilacata, ¿cómo se elige? Se vota, ¿no es cierto? Es votación. En cambio, el sindical se ha aplicado la rotación, porque a veces para la subcentral por comunidad va también por rotación, pero en las propias comunidades a veces se hace por voto, por elección. Entonces, está más un poquito occidentalizado lo del sindicato, y la organización originaria más bien recupera, digamos, los valores propios. Ahora, hay una cosa ahí que tal vez me he olvidado. Una cosa que hay que evitar, y creo que ustedes se dan cuenta, es que las organizaciones originarias no todo es bueno. Tienen muchos problemas internos. ¿Qué problemas a ver tienen? Problemas, digamos, que a veces son negativos. Por ejemplo, el papel de la mujer, el tema género. Ustedes que han viajado mucho a través de las comunidades, lamentablemente, pues la Aymara sigue siendo machista. ¿Sí o no? El hombre y las mujeres desempeñan un papel secundario, ¿sí o no? Entonces muchos dicen el chachahuarmi, etcétera, etcétera. Eso está bien en teoría, pero a ver, vayan a la práctica. Lamentablemente en esas organizaciones también tienen ese problema. No es, digamos así. Después el otro tema es que el campesino es solidario, colectivo, le interesa todo lo general, el interés común, dice, ¿no es cierto? Eso es lo mejor, por eso está cerca del socialismo. Falso. ¿Por qué? Porque el campesino en unos temas obviamente es colectivo, ¿no? Participa como grupo, pero en muchos temas es bien individualista. A ver, díganle su tierra, no, quiero a mi nombre, ¿sí o no? Herencia, papá dice, no, a mi nombre, por lo de los hijos quieren a su nombre, bien individualista, en muchas cosas. Javier Albó sacó un libro que se llama Chacachi, dice, ¿no? Rebeldes pero conservadores, decía, ¿no es cierto? Su libro, ahí decía justamente eso. Decía, estos señores son muy colectivos para hacer trabajos en grupo, los trabajos en comunidad, todo, pero en estas otras cosas son bien individualistas, exageradamente individualistas. En mi pueblo, por ejemplo, ellos son tan individualistas, ¿no? Sacan su propiedad de su tierra porque hay problemas de tierra, porque es terrible. ¿Y qué hacen? Como antes, bueno, ahora ya deben ir a Chacachi, pero antes, como no podías registrar sus tierras, y no podían demostrar que era su tierra, aunque tenían el papel que hacían, venían al alto y en el alto hacían registrar como propiedad y pagaban impuestos ellos. Quiero pagar impuestos, y pagaban, porque este terreno es mío. Se dan cuenta, bien individualistas. Ahora debe ser eso en el Chacachi, creo que es en el Chacachi, pero es así, eso también es un mito, ¿no? De que todo lo andino es colectivo, solidario, no, eso tampoco es así. En muchas cosas obviamente son así, pero también en otras cosas son individualistas. Dime. Sí, licenciado. En Caquiavir hemos encontrado una cosa bien curiosa, ¿no? Que supuestamente el cantón, ¿no? De Achiri, que es más, se considera más de usos y costumbres, más originario, y la parte de Caquiavir como tal, más sindical, ¿no? Sí. Pero ya preguntando, hablando con ellos, nos decían, los de Achiri están afiliados a Tupac Katari y los de Caquiavir a Conamac, ¿no? Entonces era como que al revés, digamos, habían cruzado. Y un poco como que ellos también seguían, es lo que se dice, ¿no? Marcar línea, digamos, desde la organización matriz. Y ahí surge el conflicto ya, ¿no? De queremos la autonomía indígena, no queremos la autonomía municipal. ¿Cómo ve el rol de las organizaciones matrices? Porque no pasa solo acá, que yo he visto en varios municipios, como que hay todavía ese cruce. Y el otro tema es un debate válido, o sea, considerando de que el tema de la autonomía y la construcción de territorios, por ejemplo, de autodeterminación de estilo indígena, circunscribirlo a un marco de una ley donde le pone más límites que oportunidades, ¿no? El mismo hecho de que tiene que ser en el marco de lo que es el municipio. O sea, por ejemplo, en Pacaje se habla de todo lo que es los 12 años de Pacaje, por ejemplo, ¿no? Que es otra. Por ejemplo, se habla de la región indígena, pero eso muy poco se está debatiendo, muy poco se está hablando, ¿no? Es bien interesante ese tema. Fíjense, en la universidad pasaba lo mismo, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que trabajábamos para estudiar, nos bandeábamos ahí que éramos del área rural, nosotros migrantes. Nosotros éramos, pues, digamos, catalanes, un poco más tranquilos, digamos, con planteamientos fuertes, pero ahí veníamos los trotskistas. Que aquí la revolución, ustedes son derechistas, ¿no? Y cuando veíamos quiénes eran los trotskistas, ¿no? Era gente, digamos, que llegaba y en el teatro al aire libre estacionaban sus BMWs,
sus tremendos autos y entraban a la universidad. Eran los más radicales. Y les puedo decir de qué colegios eran, ¿no? Eran del americano, bachilleres del americano, del alemán y ese tipo. No voy a echar nombres, son grandes empresarios, algunos aquí, porque han heredado, ¿no? Algo así pasa, esos eran los más radicales, ¿ya? Ahora, fíjate en el tema de eso que se producía entre el indianista y catarista. Fíjense, ¿quiénes eran los catalistas y los indianistas? Era gente que había llegado inmigrante, que había prosperado económicamente. Eran abogados, eran comerciantes que habían tenido ya cierto éxito económico. Pero como habían tenido cierto éxito económico, Constantino Lima era abogado, Luciano Tapia era abogado, o sea, Fausto Zeynaga era abogado, Walter Renaga, eran catedráticos en la universidad, o sea, habían tenido cierto éxito. Pero esos eran los que planteaban, fíjate, digamos, organizaciones originarias, todo. En cambio, los campesinos no querían eso. ¿Te das cuenta? ¿No? Eso más o menos es lo que pasa en Chile. Entonces, lo que pasa muchas veces es que dicen, ¿no? Pensamos, ¿por qué ocurre eso? Porque decían, no, los catalitas son urbanos, son ricos, son los tamiris, decían, ¿no? Los ricos, los nuevos ricos, decían. Entonces, lo que pasa es que parece ser, fíjense, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sus movimientos han surgido así? Porque en sus relaciones en la ciudad, tú vas, una aymara va morenito, así como yo, quiere entrar en un círculo, por más que sea, digamos, a alto nivel, es rechazado muchas veces, ¿sí o no? Sufren discriminación. Muchos de esos que fueron, estuvieron un año en el colegio militar, en la Academia Nacional de Policías, no sé, en la Academia Diplomática, les sacaron, porque no hablaba bien español, etc. Entonces, obviamente, eso, tal vez por rechazo, fueron por el otro lado, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Te das cuenta? Y empezaron a surgir. Entonces, en el caso de Achiri, que tú me dices, tal vez es un fenómeno de ese tipo. ¿Te das cuenta? Hay gente, yo conozco mucha gente de Achiri, conozco gente de Caquiavir, hay gente que son profesores, ¿no? Que son profesionales, y en el caso de Santiago de Jesús de Machaca, por ejemplo, lo que yo veía, pues se han organizado en una cooperativa que se llama Santiago, ¿no? Son gente que tiene solvencia económica, ¿no? Aquí tienen su sede, aquí es invitar. Una vez me invitaron a dar una charla y me dijeron, queremos escuchar cooperativas de sociedades de crédito, ¿no? ¿De qué quieren hablar? De política. Y todos, fíjense, de ese prósperos, y van a sus pueblos, fíjate, en Santiago de Machaca, son más o menos militantes y catalanistas. Y los originarios ahí, que son otros pueblos aledaños, no lo son. Tal vez se produce ese fenómeno, porque ahora, digamos, con la migración, ¿no es cierto?, hay esa disposición a recibir, digamos, otros conocimientos. Entonces, no es raro, digamos, que a veces pase eso. Yo he visto eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen, pues, ¿qué tienes que volver? Pues ya a mí me dicen, ¿no? Cuando a veces voy a debates, ¿sí? Lo opeo, me dijeron otro día, pero usted ya es profesional, es un burgués, porque tiene su auto, ahí está caminando. ¿Qué de indígena quiere usted? Palabras, así me han cuestionado, ¿no? Si yo les digo, pero un ratito, me estás confundiendo una identidad étnica con, digamos, están acostumbrados a ver al indígena pobre, arrepiento, pedir limosna, ¿no? Cuando uno dice es profesional, pues dice, tú ya no eres, pero la identidad es pues una autoidentificación, tú te defines como eres, ¿no? Entonces, cuando te identificas como tal, cuando empiezas a pensar, en el caso mío eso pasó, yo volví, ¿no? De hecho, a mis 15 años era bolero, rockero, a los 17 me puse el gozo de Che, ¿no? Yo era de esa generación, pero ya dando la vuelta, dije, pucha, ¿dónde estoy yendo y qué estoy haciendo? Entonces reflexioné, claro, entonces ya cambió mi concepción. Pero fíjate, del grupo que yo pertenezco, que somos un grupo así de reflexión que tenemos, la mayoría son gente que tiene sus tiendas en la Justus, en Eloy Salmón, y esos son gente que está planteando estas ideas. Entonces parece ser, para terminar de responderte, que hay que tener cierta, como en Atenas, ¿no? Los gobernantes tenían, para filosofar tenían, y atrás tenían los esclavos, hay que tener, digamos, una cierta suficiencia económica para emprender ese tipo
tareas, ¿no? Tal vez eso es lo que pasa, tal vez en la Chile, Caquiaviri, no lo conozco bien, pero he visto profesores, abogados con ideas bien avanzadas en estos temas, ¿no? Incluso el otro día me buscaron unos amigos de Camacho, porque trabajé también con Fabricio Camacho, esa ligación no se son, pero me visitó, me dijo, estamos queriendo crear nuestra provincia, se va a llamar Laureano Machaca, nuestro líder, ¿no? Laureano Machaca, ya no va a ser provincia. Camacho, que ha nacido antiindígena, todo, estamos trabajando, ¿no? Y me mostró su voto resolutivo, ¿no? Que habían firmado todo, están trabajando por... ¿Y quién era el señor que me estaba hablando? Es un señor de transporte pesado, que tiene que ver con los 10 de esos pachacos que viaja a Chile, ¿no? Que viaja a Chile, y él está preocupado en recuperar el nombre de Laureano Machaca para su comunidad. Fíjate, eso debe ser terminado raro allá, creo que Puerto Acosta, eso es el grupo de los cabiles que están trabajando por eso, ¿no? Y los comunarios más bien están, digamos, por otro lado tal vez, ¿no? Entonces en esa zona también pasa eso. Ahora, eso de la ley marco es bien complicado, ¿no? Porque ya está hecho, bueno, hay que asumirlo, ¿no es cierto? Pero obviamente lo interesante hubiera sido, digamos, tal vez construir, digamos, empezar a discutir. Porque eso ha nacido desde arriba, ¿no es cierto? No ha sido, digamos, algo que ha surgido de las bases, ¿no? Pero la ley marco yo creo que tiene muchos problemas, pero como yo digo, como decíamos siempre nosotros, la política es el arte de lo posible. Independientemente cuando se construyen las cartas orgánicas, yo creo que se debería también organizar los municipios, más o menos como existe la Asociación de Municipalidades, para exigir, digamos, algunos cambios a eso. ¿Te das cuenta? Es decir, esto no estamos de acuerdo y queremos cambiar esto, es decir, la elaboración de las cartas orgánicas puede ser un momento justamente para reivindicar algunos valores, algunos principios que tal vez están mal en eso, ¿no? Yo no lo he leído así profundamente, solamente algunos temas que me interesan. Ahora me voy a dedicar a leer bien esto, pero me parece que debería ser, digamos, un tema, digamos, en ese, verlo más una visión política, ¿no? Obviamente es técnico, municipal, todo lo que quieras, pero eso tiene una visión política, en el fondo, ¿no es cierto? ¿Qué país queremos? ¿Cómo queremos construir? Eso es política, ¿no es cierto? Y obviamente eso debería ser. Pienso que existen muchas restricciones. Desde el momento que el ministerio tiene que certificar, tenemos que certificar el oeste. Todo un pueblo, imagínate, 20.000 habitantes deciden algo, van a un ministerio y dicen, ahora certifíquenos. Y va a venir un burócrata ahí, a ver, dime, sí, cumple, no cumple. Entonces va a decir, no cumple, vuelva a hacer. ¿Te das cuenta? Eso es totalmente, no parece algo razonable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? Podría haber un nivel, digamos, tal vez de reuniones, ¿no es cierto?, para llegar al referéndum, creo que es para aprobar todo eso, ¿no es cierto? Pero antes del referéndum, unas instancias de consenso, cosa que la responsabilidad sea compartida, porque en esto es el Estado el que te dice, sí, muy bien, tú vas a hacer autonomía, un poco paternalista, ¿no? Está bien, has cumplido, puedes hacerlo el Estado, pero la gente, ahí la participación un poco que es decide, a eso me refería con cooptación. No ser cooptados por el Estado, yo no me refiero a este gobierno, puede ser cualquier otro gobierno. Entonces, la gente, los municipios indígenas, los pueblos indígenas, tienen que tener la capacidad de cuestionar eso, ¿no? Tienen que tener la capacidad de pensar, de transformar, ¿no es cierto? Esto que parecía, fíjense, una locura parecía imponer la huipala. Si yo les contara, uno llegó a ser ministro, que nos los pisoteó la huipala una vez. Cuando le he visto ahí una vez posesionándose, ¿qué ha pasado con él, no? Porque realmente nos hacía la vida imposible, nos los arrancaron, etc., ¿no? Después de eso, la huipala hoy es símbolo nacional, ¿sí o no? Después del otro tema, digamos, pues no, de los ponchos, de autoridades originarias, eso, que parecía una locura volvernos, ¿no? Parecía volvernos atrás, siglos antes, ¿no es cierto? Pero hoy día a veces en los ministerios las autoridades van con sus chicotes que significan autoridad y les abren paso. O el hablar el idioma original está, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, los chicos, los niños son más abiertos, son menos prejuiciosos. Los viejos tenemos vergüenza, ¿cómo voy a hablar aymara? Pues no, es de bajo nivel, ¿no? Pero yo veo a los niños,
de la demanda, les digo, somos más abiertos al profesor Yatichi, con la mano. O sea, están felices ahí de aprender. Los niños son bien tranquilos, porque tal vez no tienen prejuicios que nosotros sí ya lo tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, ese es, digamos, el tema en el cual había que avanzar, ¿no? Una pregunta. Dime. Considerando su formación en economía, en términos económicos, ¿cuáles cree usted que sean los principales retos que estaríamos asumiendo en el proceso de construcción autonómica? Ese es, mira, estoy haciendo mi tesis de doctorado, estoy definiendo el tema. He planteado justamente ese tema, ¿no es cierto? Me has rechazado para mí. Pero me he metido un poco a ese tema. El tema era el siguiente: identificar cuáles son las variables que este proceso autonómico, las variables críticas de este proceso autonómico en términos de distribución de recursos, ¿no? Ese era el tema, ¿no? Lamentablemente, fíjense, ya ha pasado, y bueno, hay que tener cifras para eso, ¿no? Eso siempre es bueno, no lo tengo, pero puedo decirte algo. Con la participación popular se había logrado distribuir los recursos a los municipios en un gran porcentaje. Creo que no me voy a acordar los porcentajes, pero más de la mitad, si no me equivoco, iban a los municipios. El Estado creo que manejaba el 40 o el 35%, solamente ya como Estado central, porque iban a las prefecturas o gobernaciones que soy, o iban a los municipios. Y el Estado estaba un poco más. ¿Cuál era la concepción que se tenía antes? El Estado, el gobierno, los ministerios no ejecutan nada. Esa era la concepción, ¿no es cierto?, antes de este gobierno. Es decir, queremos una cancha en Coro Coro, césped sintético. Ya, llega el pedido al gobierno central, y el gobierno central te dice, muy bien señores, yo no puedo hacer eso, tengo los recursos, venga al municipio de Coro Coro, aquí tienen los recursos, haga usted. ¿Te das cuenta? Esa era la forma de hacerlo. Entonces, no que el Estado como